Bueno, los muchachos me han puesto en aprieto. Ahora hay que predicar la palabra de Dios bien, porque entonces ahora me van a subir para YouTube, ya ustedes saben. Hermanos, agradecidos otra vez del Señor de estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Una bendición de estar entre ustedes. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, de poder tener la oportunidad que no merecemos de compartir tu palabra. Como siervo inútil, me pongo en tus manos de tal manera que como hemos orado, como nos hemos preparado, tu Santo Espíritu hable tu palabra, que es tuya, que la has inspirado, que la has instruido a través de nosotros. Y motívanos a través de tu palabra, vívanos a través de tu palabra para cumplir con lo que usted nos quiere decir en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, pueden sentarse. Realmente tuvimos una lectura en el libro de los Hechos, el capítulo 2, y allí pudimos ver versos que son conocidos como el inicio del tiempo de Pentecostés, y como decía o dice el pastor Emer Fernández, lamentablemente los carismáticos nos han robado una de las mejores almas y casi los bautistas no hablamos del Espíritu Santo, pero es lo que el Señor nos dejó, el Espíritu Santo. Él dijo que se iba, pero que iba a dejarnos al Espíritu Santo, y es lo que acontece en este texto de Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo no es que estaba descendiendo, el Espíritu Santo es uno de los creadores, estaba desde el principio de la creación de la palabra de Dios, del mundo que Dios nos ha dado, y estaba en todo el proceso de la obra de nuestro Señor Jesucristo, hasta el momento que la Biblia nos enmarca aquí en el capítulo 2 de los Hechos, es que llega el Espíritu Santo y llena a aquellos hermanos allí en ese lugar. Y si usted puede ver un poquito más atrás en el libro de Hechos capítulo 1, en el versículo 8, da un detalle interesante, dice, pero recibiréis, ¿qué dice? Es decir, que ya tenían el Espíritu Santo, lo que iban a recibir era poder, y vemos el poder manifestado en que todos esos hombres que estaban allí reunidos, el Señor les dio ese poder, esa oportunidad a través del Espíritu Santo de poder escuchar la palabra de Dios, y ellos sorprendidos dicen, pero los oímos hablar la palabra de Dios en la lengua en la que hemos nacido, y explica estos lugares allí donde ellos habían nacido y la lengua que ellos hablaban. Y para nosotros es una sorpresa, pero para Dios no. Dios tiene todas las cosas preorganizadas, preparadas, construidas, creadas. Número uno, para que su nombre sea glorificado. Y número dos, para la edificación de su iglesia. Importante los últimos versos, porque de aquí es donde voy a desarrollar el mensaje. Capítulo 2 de Hechos, versículos 9 en adelante. Aquí solamente vamos a ver los grupos de personas, y por eso vamos a ir al pasaje de nuestra predicación en la mañana. Dice el capítulo 2, versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Si usted va conmigo al libro de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 1, vamos a ver la predicación que el apóstol Pablo, luego de unos 60 años, 50 años, escribe esta carta a estos mismos hermanos que estaban reunidos allí en aquel lugar para recibir la promesa del Espíritu Santo, pero que no eran residentes de allí, sino residentes en otros lugares. Si usted puede ver conmigo en la lectura de Pedro que vamos a desarrollar, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 6, estaremos desarrollando nuestra predicación en esta mañana, viendo que tú y yo debemos compartir la esperanza que tenemos. Tú y yo debemos compartir la esperanza que tenemos. Hay un texto en la palabra de Dios, dice que el hombre en el mundo anda sin esperanza y sin Dios, pero nosotros no. Por la palabra lo vamos a ver y lo sabemos, que nosotros tenemos esperanza en Cristo y nosotros estamos llamados a compartir sobre esa esperanza. Pedro habla con estos hermanos allí y explica a quiénes él le está dirigiendo la carta, pero necesariamente no es solamente a ellos, sino a todos los que puedan tener acceso a esta carta, que han creído en Cristo. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo
que no rogaba solamente por los discípulos y por los que habían creído en Él, sino por los que van a creer en Él por la palabra de ellos. Es decir, que la palabra se va multiplicando de generación en generación y va llegando a otras personas. Capítulo 1 de Pedro, versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión, ¿en dónde? En el Ponto. Usted leyó eso en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A estos hermanos él se refiere. Y es importante que usted pueda ver cómo la palabra de Dios se va armando como un rompecabezas. El Señor Jesucristo allá en San Juan capítulo 17, cuando ahorita el hermano hablaba de que el Señor oró por ellos, oró por nosotros. Dijo, no solamente ruego por esto, sino por lo que van a creer en mí, por la palabra de ellos. Y luego en el libro de Hechos dice, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, importante, en la casa, número 1, para que lo extrapolemos a nosotros. Lo primero donde nosotros debemos ser testigos de Dios, que nos ha salvado, y compartir esta esperanza es en nuestra casa, en Jerusalén. Jerusalén era la casa del pueblo de Dios. Amén. Y después me seréis testigos en Jerusalén en... ¿Qué quiere decir Judea? Tiene que ver con el contorno en donde está su casa. Ahí que debe estar la primera forma de nosotros compartir la esperanza que tenemos. En mi casa, en el contorno de mi casa. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Y luego sigue en Samaria. Es decir, que debe ser en mi casa, en el barrio y en mi comunidad. Ahí es que yo voy a compartir la esperanza que yo tengo en Cristo. Y si hay la oportunidad, entonces el Señor dice, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es tan bello como ver el Señor organizando las cosas? Porque ellos fueron ¿dónde a recibir el poder del Espíritu? ¿Dónde fueron a recibir el Espíritu? El poder del Espíritu. A Jerusalén. ¿Y qué después ellos hicieron? Volvieron cada uno a sus casas para hacer testimonio de lo que ellos habían recibido. Ellos no vivían en Jerusalén, vivían en diferentes lugares, y lo vimos en el versículo 1. ¿Con qué intención recibieron el Espíritu Santo? Para que allí donde ellos estaban pudieran hablar de lo que Dios había hecho. Usted recuerda que termina el versículo 11 del capítulo 2, dice, que ellos escucharon hablar las maravillas. Todo lo que Dios hace es maravilloso. Por eso es importante, hermanos, los domingos o en cualquier actividad donde usted esté, que si el Señor le ha contestado una petición, usted lo comparta con los hermanos, para que los hermanos se den cuenta lo maravilloso que es nuestro Dios. Eso es parte de lo que vamos a ver en esta mañana, que debemos compartir la bendición de tener en esperanza. Ahora, ¿cómo Dios ha sujetado esto de que nosotros tenemos esperanza y cómo nosotros debemos compartirlo? Porque lo ha hecho con un propósito. Si vemos el primer punto de nuestra predicación en esta mañana, está en el versículo 2 y dice la palabra de Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Detalle interesante. Número 1, que quizás no estaba en los planes suyos el haber sido elegido, pero Dios le eligió. Y sigue diciendo el texto, no solamente que nos eligió, sino que dice que nos santificó en el Espíritu. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Señor nos apartó para Él. Por ejemplo, ustedes, las damas principalmente que van a cocinar, apartan los ingredientes, los alimentos que van a preparar. Amén. Entonces, para la obra que Dios tiene, Él, ¿qué hizo? Nos eligió, nos separó por su Espíritu Santo. Y sigue diciendo el texto, entonces, el propósito para lo cual Él nos eligió y nos separó por su Santo Espíritu. Versículo 2 dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, aquí vemos que Dios, número 1, nos eligió, nos apartó por su Santo Espíritu con un propósito. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Cómo fue esto que Dios nos eligió y nos separó? ¿Cómo Dios muestra esa parte de que Él nos eligió y nos separó? Con el propósito de obedecer. ¿Qué Él hizo por nosotros? El texto lo dice. ¿Qué dice el texto? ¿Qué el Señor hizo? Nos roció con la sangre.
nos compró con el precio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que nosotros no tenemos excusa para no hacer lo que Él está mandando a que nosotros hagamos. ¿Nos ha elegido con qué propósito? Para obedecer. Y la pregunta viene, hermano, ¿en qué área no estamos obedeciendo a Dios? Yo no sé en la que usted no le está obedeciendo a Dios. Y la palabra de Dios yo no la vengo a predicar para usted. Yo la vengo a predicar para mí porque tenemos unos días ya preparando esto. Hay áreas en nuestra vida en las que en realidad no estamos obedeciendo a Dios. Y el Señor lo está diciendo por usted y el Señor lo está diciendo también por mí. Que Él nos eligió, que Él nos santificó, que Él nos roció con su sangre para que nosotros le obedezcamos. Si vamos al libro de los Hechos, texto que ya leímos, pero vamos a verlo en detalle. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ya vimos la primera parte y lo parafraseamos, pero vamos a verlo en detalle. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Teníamos el Espíritu Santo, o sea, ellos tenían el Espíritu Santo, pero recibieron poder cuando el Espíritu Santo dice que los llenó, fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí vemos el propósito del que también Pedro está hablando. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué debe ser una persona para ser testigo de algo? Haber estado presente, haberlo visto. Quizás no haberlo escuchado, porque usted lo puede haber escuchado de otro. Pero es que usted lo haya visto. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene ese testigo de parte del Señor? Que tiene que decir lo que vio. Tiene que decir lo que sintió. Hermano, nosotros tenemos una responsabilidad. Y a veces lo tomamos muy a la ligera. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante, mire la responsabilidad que nosotros tenemos. Vaya ya conmigo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 en adelante. Es un versículo, el 17, que nosotros lo decimos mucho. Pero vamos a ver qué sigue en la responsabilidad que nosotros tenemos en obediencia a nuestro Dios. ¿Están conmigo? 2 de Corintios, capítulo 5. El 17 yo sé que usted se lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué bonito ese verso, nosotros no lo conocemos. Ahora mire la responsabilidad que el Señor nos da a través del apóstol Pablo. Nos dice el versículo 18. Y todo esto, es decir, todo esto que nosotros hemos vivido, que estamos disfrutando de que ya somos nuevas criaturas, ¿qué dice? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Jesucristo vino a volver a amistar al hombre con Dios. Dios aquí, el hombre aquí abajo. Y en el medio había una barrera por la que el hombre no podía llegar a Dios. Jesucristo vino y nos amistó. Bien, a través de Cristo podemos amistarnos los hombres con Dios. Ahora Jesucristo, ¿qué hizo? Hizo su obra, dejó el Espíritu Santo y se fue. Y nos ha encargado a nosotros, que somos los mediadores, de reconciliar a aquellos que no han conocido a Cristo con Dios. Ese es nuestro trabajo, hermano. Usted no va a salvar a nadie, usted no va a redarguir a nadie, pero el Señor nos ha mandado en el libro de Marcos, capítulo 16, 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Estamos obedeciendo, hermanos? Recuerde que estamos en lo primero, ¿qué? Que el Señor nos salvó, nos eligió, nos apartó, nos lavó con su sangre, ¿para qué? Para obedecer. ¿Y estamos obedeciendo a llevar el Evangelio? Hermano, yo no lo estoy diciendo por usted, no crea que yo lo miro y no se lo estoy diciendo por usted, yo lo estoy diciendo por todos, porque es que nos hace falta predicar el Evangelio. Yo no lo digo por usted, yo lo estoy diciendo por todos, porque es que nos hace falta. Y el propósito con el que nosotros fuimos elegidos, con el que fuimos rociados con la sangre, con el que fuimos apartados por el Espíritu Santo, es para obedecer. ¿Estamos obedeciendo?
nos hace falta. Pero la motivación aquí no es verlo a ustedes como malo o verme yo como malo, no. Es para que el Señor a través de su palabra nos motive a obedecer y a recordar este propósito que el Señor nos ha salvado con la intención de que nosotros obedezcamos. Fallamos como cualquiera, pero ¿qué tenemos que hacer? Enmendar para obedecer, porque la idea es obedecer. ¿Por qué hablamos de propósito? Porque usted tiene una silla y está sentado en la silla y usted tiene confianza en esa silla. Usted no lo ha pensado que si la silla se rompe, usted está sentado. Usted no quisiera que pase eso, pero la silla está cumpliendo su propósito. La ropa que usted tiene está cumpliendo su propósito y nosotros estamos cumpliendo el nuestro. Seguimos, hermanos. Primera de Pedro 2:21, un detalle interesante que el apóstol Pedro allí nos habla. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Amén. Aquí Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. ¿Qué dice el texto? Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, número 1, ni se halló engaño en su boca, versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos nosotros curados, sanados. Amén. Por Cristo. Pero ¿quién es nuestro ejemplo de las cosas como nosotros debemos hacerlas? Cristo. ¿Para qué Cristo nos ha elegido, nos ha salvado, nos ha rociado con su sangre? Para ser obedientes como Él fue obediente. Esa es la motivación que tenemos, que Cristo nuestro Salvador fue obediente, que Él nos conoce y que nosotros, Él nos motiva a que seamos obedientes. Mira un detalle más en el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. ¿Está conmigo? Santiago capítulo 5, estaba en Pedro un par de paginitas para atrás y ahí está Santiago. Y si usted va a Santiago capítulo 5, versículos 17, aquí hay una representación de todos nosotros en este hombre. Santiago capítulo 5, 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, igual que tú y que yo. ¿Y qué pasó? Y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Y qué pasó? Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, el ejemplo que Dios nos da aquí es de un hombre igual que tú, igual que yo, que en su momento flaqueó y que en su momento él supo decirle a Dios, no, pero yo soy el único que está aquí, que no ha doblado su rodilla ante Baal. Y Dios le dijo, no, tú no eres el único, yo tengo 700 hombres que también están igualitos en la condición que tú. Sigue haciendo lo que tú estás haciendo, porque yo te he puesto en el trabajo que tú estás. ¿Cuál es la intención de ver a Elías aquí? Que Dios tiene un propósito individual con cada uno de nosotros. Dios nos ha salvado a todos, pero tiene un propósito individual con cada uno de nosotros. Y si Elías, lo primero que denota la palabra de Dios, que era sujeto a pasiones igual que nosotros podemos hacer, confiando en Dios, las cosas que pudo hacer Elías. Y dijo el Señor Jesucristo, aún más pudiéramos hacer. ¿Qué nos hace falta? Confiar más en Dios. Porque Él oró y no llovió. Y después oró y llovió. Ahora yo sé, hermanos, que en su momento usted ha orado al Señor y Dios ha provisto. Amén.
Entonces nosotros tenemos esa confianza en Dios. ¿Qué debemos hacer? Cultivarla cada vez más. ¿Qué pasa con nuestra obediencia y lo que estamos hablando de compartir nuestra esperanza? Hermanos, usted no lo nota posiblemente, pero cuando usted se prepara y viene a la iglesia, la gente ve eso. Esa obediencia que usted hace de venir a la iglesia, la gente ve eso. Que usted pasa, saluda, la gente ve eso. Y eso es un testimonio. Pero más que ese testimonio, hace falta que usted tome un minuto y hable con él. Mira, recuerda que Jesucristo desea salvar. No, que tengo problemas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos necesidades. Quien puede suplir para tus necesidades y cambiar tus problemas y situaciones es Dios. Lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo. Y ahí usted le puede contar a un amigo lo que Dios ha hecho con usted. Y el Señor va trabajando con esa persona. Recuerde que nosotros tenemos un propósito de compartir la esperanza que Dios nos ha dado. Qué bendición, hermanos, que somos salvos. Amén. Amén. Pero no podemos quedarnos solamente gozando que somos salvos. Hay que compartir ese gozo con otros. Decía el pastor Spurgeon en una predicación, ¿cómo podemos compartir el evangelio? Es de una manera sencilla. Es como un mendigo le dice a otro mendigo dónde consiguió pan. Quizás usted, como muchos, no manejamos toda la Biblia, no sabemos la Biblia, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Decir lo menos que hemos recibido, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y usted sabe que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha guiado por un camino, que Dios nos ha bendecido. Es lo menos que podemos hacer, decirle a la gente. Y si usted no puede de alguna manera hablar, qué sé yo, usted es tímido, lo que fuera, venga, acompáñeme a la iglesia, vamos a la iglesia. Y la gente va a venir aquí, va a escuchar la palabra de Dios, va a ver lo que Dios está haciendo. Un candelero como este, en esta iglesia, este lugar, de tiempo en tiempo, la gente ve que hay una congregación. Y usted sabe que en los pueblos no pasan muchas cosas, es por el pueblo de Dios que está orando. Es Dios que está ahí orando en los pueblos para que no pasen más cosas de las que pasan, porque si no fuera un problema. Hermanos, sigamos estudiando. Pedro, no se me duerman, que está temprano. Primera de Pedro, capítulo 1, estamos estudiando. Ya vimos el primer propósito para el cual el Señor nos ha salvado. ¿Cuál fue el primero? Para obedecer. Lo vimos en el versículo 2, que vamos a repetir. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y en esta ocasión, en el versículo 3, el apóstol bendice y alaba el nombre de nuestro Dios, diciendo, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Allá en capítulo 3 de Juan, si usted va conmigo, usted recuerda esa historia del Señor Jesucristo y Nicodemo, ¿se recuerdan? Vamos a ver allá, San Juan 3. Vamos a ver qué pasó aquí, en esta historia de San Juan capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre siendo viejo nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeres las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que nacer de nuevo para cumplir un propósito. Nacimos de nuevo, amén. Vimos el primer propósito de obedecer. Vuelva a Pedro, lo tengo en movimiento para que no se me duerman. Vuelva a Pedro, capítulo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Con qué propósito hemos vuelto a nacer? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Importante este acontecimiento para la seguridad de nuestra esperanza. No sé si te recuerdan una historia en el libro de Hechos cuando Gamaliel le dice, ustedes se recuerdan a uno que armó un grupo y lo siguieron varios y creció y después este desapareció y se fue. Y después apareció otro y un grupo y mucha gente lo siguió y este murió y se fue. Pero ahora con este hombre, cuidado si ustedes se hallan peleando contra Dios. Está hablando Gamaliel. Y si usted estudia la persona de Gamaliel, una persona estudiada dentro del Sanedrín, una persona de preeminencia que está hablando con los principales, le está llamando a razonamiento. Dejen esa gente tranquilo. ¿No entendieron? Llevaron a Cristo a la cruz, Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado. Pero ¿cuál es la garantía de nuestra salvación? De que Jesucristo resucitó. Ahí está la bendición nuestra, hermano, de que Jesucristo resucitó. La gente puede hablar de cualquier persona, pero al final murieron y sus huesos, sus recuerdos están ahí. Pero Cristo está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Hermanos, esta es nuestra maravillosa esperanza de que un día Cristo va a venir por nosotros. Y bien interesante, lo dice allá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Vamos a ver este versículo. Romanos capítulo 13. El apóstol Pablo lo dice de una manera interesante. ¿Está conmigo? Hay gente que llegó rápido ya, Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo habla con estos hermanos y le dice, vamos a leer el 10 para tomar el contexto. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, ¿usted sabía que la salvación es una promesa? Usted es salvo, pero usted va a ser salvo. Y no sé si ustedes entienden como ¿cómo se dice? El trabalengua. Usted es salvo, pero va a ser salvo. Porque la salvación va a ser un momento manifestada. Que en vez de usted, como era pecador e iba a ir al infierno, el chucho, nosotros que somos de ingenio sabemos, que se cambia el chucho y la máquina se va para otro lado. Entonces, por la obra de Cristo, en vez de ir al infierno, la salvación va a ser manifestada y vamos a ir al cielo. Esa es la garantía de que Jesucristo resucitó. ¿Con qué propósito Dios nos hizo renacer? Para que tengamos esta esperanza, hermanos, de que un día Jesucristo va a venir por nosotros. Yo no sé para cuándo usted lo va a estar esperando. Recuerden en el libro de Tesalonicenses que Pablo tuvo que reprender a los hermanos porque estaban diciendo que ya Cristo venía y que comenzaron a hacer holgazanes y todo ese tipo de cosas y el Señor le dijo, no, que no es así. Tenemos que trabajar por Cristo, obedecer a Cristo, como vimos en nuestro primer propósito, como que Cristo viene hoy. No vino hoy, seguimos mañana igual, trabajando, creyéndole, confiando, compartiendo el Evangelio, compartiendo esta esperanza. Ese es el llamado, esa es la motivación, esa es la motivación. Cristo viene mañana, nosotros tenemos que estar preparados hoy y haciendo lo que Dios nos ha mandado. Que Dios nos halle haciendo así, dice un texto. Obedeciendo su palabra, gozándonos con los hermanos, ayudando al hermano, ayudando al vecino, dando testimonio. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Lea conmigo otra vez el versículo 3 de Pedro. Bendito el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo está Jesucristo? ¿Cómo está nuestro Dios? Así es nuestro Dios, un Dios vivo. Y el que está vivo, que puede saltar, párese un momento para que usted vea. Vea que usted se puede parar. El que está vivo se puede parar, el que no está vivo no se puede parar. Bien, pueden sentarse. Vamos a ver Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer unos textos, que gloria al Señor por estos textos que van relacionados a lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Cuáles son las que no tienen esperanza? La gente del mundo, lamentablemente. Por eso te lo veo ellos gozando y disfrutando, porque ellos no saben de mañana. Ellos no saben de mañana, por eso están disfrutando su hoy, que es lo que ellos tienen. Pero nosotros tenemos esperanza en Cristo. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesucristo murió, amén, murió, amén, y resucitó, amén. Mira la última parte del verso que dice. ¿Qué dice? Amén. Es decir, nosotros tenemos esa garantía y esa esperanza de que Jesucristo murió. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, ¿es cierto de que Él resucitó? Entonces también es cierto que un día Él va a traer a los que murieron y también nos va a llevar a nosotros. Hermanos, esto debe motivarnos a cada día a ser más obedientes y cumplir el propósito para lo cual nosotros hemos sido renacidos. Compartir con otros la esperanza que tenemos, que el mundo lamentablemente no tiene. Hermano, la gente vive el día a día como su último día porque ellos no saben cuándo se van a morir. Ahora, nuestra esperanza es diferente porque nosotros sabemos que nosotros no vamos a morir. Usted tiene que saberlo, que nosotros no vamos a morir. Usted lo sabe, que nosotros no vamos a morir. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde nosotros vamos? Eso es lo que nos debe dar ese refrigerio de saber dónde yo voy a pasar mi eternidad. Porque unos y otros no vamos a morir, pero nosotros somos los que sabemos dónde vamos. Y la gente dice, no, allá en el cielo habrán sorpresas. Sí, como en el aeropuerto hay sorpresas. No llegue con los papeles al aeropuerto a ver si es verdad que tú vas a viajar. Es decir, que los papeles hay que arreglarlo aquí. Arregle los papeles para que pueda viajar. No hay esa sorpresa de que, yo voy a viajar, ¿y dónde están los papeles suyos? No, si usted no tiene papel, usted no va a viajar. ¿Y cuál es la garantía de nuestro viaje? Efesios capítulo 1, versículo 13. Y habiendo creído en Él, ¿qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa de que un día nosotros vamos a ir a vivir con el Señor. Con la promesa de que seremos salvos. Hermanos, seguimos estudiando. Amén. Vamos a Pedro, vamos a ver que el Señor nos sigue diciendo en Pedro capítulo 1. Ya hemos visto dos propósitos, amén. ¿Quién me recuerda el número 1? Para obedecer. Y el número 2, para renacer, para una esperanza viva, amén. Hemos visto eso. Ahora, vamos a ver la última parte, o el último punto, que es el versículo 4. Nos da esa esperanza viva. Y el versículo 4 dice, para una herencia, y escuche las características que tiene esta herencia. Una herencia, versículo 4, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es importante y categórico el por qué el apóstol utiliza estas palabras para declarar acerca de la herencia que nosotros tenemos. Ustedes tienen por conocimiento que mucha gente está esperando una herencia, o mucha gente ha recibido una herencia. Por ejemplo, hay familias en donde lamentablemente han muerto los padres y tenían una casa
que fue una casa ícono, por ejemplo, mucha gente conocía esa familia y la casa. ¿Y qué pasó? Se murieron papá y mamá, vendieron la casa, se desapareció todo. Solamente en el pedazo, el que conoce lo que había ahí o la familia que vivía ahí sabe. Si no, se olvidó y se borró todo. Mira el detalle interesante de cómo el apóstol habla de la herencia, una herencia incorruptible. ¿Qué cosas aquí en el mundo nosotros tenemos incorruptible? Nuestra salvación. Lo único que hay en el mundo incorruptible es la salvación. Como una enseñanza parecida, guardando la distancia, es como cuando encuentran el oro. Encuentran el oro y es como una piedra fea y sucia. Para encontrar la belleza del oro y de los diamantes también, ¿qué hacen? Lo someten a fuego, a caliente, a golpes, y se refleja la belleza de ese diamante, de ese oro. Así somos nosotros. A través de la prueba que vamos pasando, a través de las tentaciones que también pasamos por nuestra carne y por el mundo, que el Señor va exhibiendo un creyente que le ha sido fiel. Un creyente que ha sido obediente a Dios. Hermano, Dios quiere levantarnos como trofeos delante de Él. ¿O usted nos recuerda en el Antiguo Testamento que Dios en una conversación con Satanás le dijo: ¿y tú no has visto a mi siervo Job? Y que tu siervo Job, él te sirve por todo lo que tú le has dado. ¿Cómo? ¿Y tú crees que es así? Oye lo que vamos a hacer. Todo lo que él tiene está en tu mano. ¡Fup! Le quitó todo. ¿Siguió siendo fiel Job a Dios? ¿Y nosotros, hermanos? ¿Le somos fieles a Dios cuando nos falta algo? ¿Cuando no tenemos algo? ¿Cuando llega la enfermedad a nosotros o a un familiar de nosotros? ¿Qué tan fiel le estamos siendo a Dios? A veces es bonito leer la historia de Job. Vivirla es lo difícil. Job supo decir algo que debíamos nosotros apropiarnos. Jehová dio, Jehová quitó. Y la tercera parte, aprender a bendecir a Dios en el momento de abundancia y aprender a bendecir a Dios en el momento de la dificultad. ¿Por qué? Porque Dios permite tanto lo uno como lo otro. Incontaminada e inmarcesible. Incontaminada. ¿Usted conoce algo aquí en la tierra que sea incontaminable? Solo nuestra salvación. No hay forma que una persona pueda conseguir la salvación si no es a través de la vía correcta, a través de Cristo. No hay forma. Después, papeles, documentos, nombre, de muchísimas formas la gente lo consigue, pero la salvación no. Tiene solamente una forma de conseguir y es a través de Cristo. Y termina diciendo el autor, inmarcesible, es como algo como alto, como algo magnífico, como algo de mucho valor. Esa es nuestra salvación. Y es importante el último detalle que él da acerca de nuestra salvación, y dice el texto, que está ¿dónde? ¿Dónde está nuestra salvación? ¿Alguien puede llegar al cielo a quitarnos nuestra salvación? Entonces nuestra salvación, hermanos, está segura. Está segura porque está en Cristo. Estamos seguros porque estamos en Cristo. Estamos seguros porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la parte para terminar que Dios quiere? Vamos al libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. ¿Están conmigo?
Marcos capítulo 10, 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Hay una forma de heredar la vida eterna? No, porque no es una herencia. La salvación se recibe por gracia, se acepta como un regalo que Dios nos da. Y Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ningún bueno, sino solo Dios. ¿Los mandamientos sabes? ¿Ya sabes los mandamientos? ¿Lo has leído? No solo saberlo, los mandamientos, es practicar los mandamientos. Y vamos a leer un poquito más adelante cuando el Señor dice en el versículo 29 en adelante. Vamos a tomar los 27 para que tomamos en contexto. Dice, entonces Jesús mirándole dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Él está hablando con el joven de cómo ser salvo, el joven rico, de que si puedo heredar la vida eterna, de que Jesucristo es bueno. Él dijo, no hay forma de heredar la vida eterna. ¿Tú te sabes los mandamientos? Sí. Pero el asunto de los mandamientos, o nosotros como cristianos, no es sabernos la Biblia. Es obedecer la Biblia, como vimos en el primer propósito. Es obedecer los mandamientos. ¿Por qué? Si usted ve en los versos en adelante, o más atrás, el Señor le dice, versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, porque él le dijo que él se sabía los mandamientos. Y Jesucristo le dijo, una sola cosa te falta. ¿Ya te sabes los mandamientos? Pues bien, nada más te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, es uno de los mandamientos. ¿Y qué dice el texto? Que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él tenía las posesiones por delante de Dios y no podemos tener nada por delante de Dios. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo le dijo, ¿te sabes los 10 mandamientos? No es que te lo sepas, es que lo practiques. Y en la práctica él demostró que él no se lo sabía, porque él estaba amando más sus posesiones que a Dios. Hermano, la salvación que nosotros tenemos debe ser esa motivación para que nada esté por encima o por delante de nuestro Dios. Es que no hay forma de conseguir la salvación y usted la obtiene o usted la tiene gratis. O usted hizo algo para conseguir la salvación. O usted hace algo para mantenerla. Y no solamente que somos salvos y que tenemos la promesa de la salvación, el libro de Pedro habla de las muchas misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre las misericordias? Nuevas son cada mañana y que Dios las renueva sus misericordias. Y dice Lamentaciones 3:22 que si no fuera por la misericordia de Dios, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Hace rato que hubiéramos muertos. Y usted y yo tenemos testimonio de momentos en el que el Señor, si no hubiera sido por su misericordia, hoy no estuviéramos contándolo aquí. Nosotros estamos aquí, ¿y cuántos se han hecho análisis para saber cómo está por dentro? Porque nosotros, como dicen, nos vemos bien y estamos bonitos, ¿verdad? Amén, que están bonitos. Sonrían, que le dije que están bonitos. Nos vemos bonitos, pero por dentro no sabemos. Y usted conoce de gente que usted lo ha visto, por ejemplo, ahora que estamos en fin de semana y el lunes dijeron, pero se murió fulano, que se murió fulano. Pero fulano yo lo vi el fin de semana y estaba bien, lo que usted creía que estaba bien, pero no estaba bien. Hermanos, el Señor nos motiva en estos textos, terminando con una parte interesante, los versículos 5 y 6, y dice que usted y yo, versículo 5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y que la salvación que tenemos la vamos a recibir, dice el texto, la vamos a alcanzar
en el tiempo en que Dios ha determinado. Mira el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser ¿qué? Manifestada. Se va a cumplir esa promesa de que somos salvos en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo. Detalle interesante para concluir. Hermanos, tú y yo debemos mostrar alegría y gozo porque nosotros somos salvos. Hermanos, no puede haber una necesidad, un problema que nos aflija de tal manera que nosotros no mostremos el gozo de ser salvos. No hay cosa en el mundo que nuestro Dios no pueda solucionar cuando ya Él solucionó el que nosotros fuéramos salvos. Lo más grande que en el mundo hay y que no tiene solución para el hombre es el pecado. Pero nosotros ya Dios lo solucionó. Ya eso está resuelto. Y como dijera yo en un grupo en el que hablábamos, nos toca a nosotros ahora cumplir con nuestra parte. Vimos el primer propósito, ¿qué? Obedecer, anunciar esa esperanza que nosotros tenemos en Dios y gozar de que nosotros tenemos una herencia que no hay forma de que sea corrompida, de que sea quitada, de que sea movida, de que está en Dios. Y el verso 6 termina diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, ¿qué? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, las pruebas no son malas. Las pruebas son una evidencia de que usted es hijo de Dios. O a su hijo usted no lo corrige. ¿Por qué usted lo corrige? Porque es su hijo. O usted sale a corregir al vecino cuando está haciendo algo malo. Quizá usted le pueda decir algo, pero que usted corrige al suyo. Entonces Dios nos prueba porque Él quiere lo mejor de nosotros y lo mejor para nosotros. Terminamos con los 3 propósitos y los repetimos. Número 1, para obedecer. Número 2, renacer para una esperanza viva. Y número 3, saber que fuimos salvos, obedecemos, tenemos una esperanza viva que debemos compartir con otros y tener pendiente que nosotros tenemos una herencia. No la de papá ni mamá, una herencia de parte de nuestro Dios. Hermanos, con eso en la frente debemos vivir cada día. Yo tengo una herencia. No importa que en esta tierra usted no tenga nada, en el cielo usted tiene una herencia. Y el Señor Jesucristo nos dijo que Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, amén, ¿sabemos dónde Él está? ¿Dónde Él está? Entonces nosotros iremos a morar con Él. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de poder hablar de ella. Gracias, Padre, porque nos motivas a través de tu palabra al conocimiento que tenemos de que usted nos salvó, nos eligió para ser obedientes. No solamente obedientes para ser salvos, sino obedientes por ser salvos. Ayúdanos, Padre, a cumplir esta parte, de ver la salvación que usted nos ha dado como una motivación a obedecerte y saber, Padre, que un día usted va a venir y nos va a llevar a disfrutar de esa herencia, de esa presencia de estar contigo. Bendice a estos mis amados hermanos. Hermanos, nadie mirando a nadie. Nadie mirando a nadie. Si usted entiende que necesita, que usted debe obedecer más a Dios, nadie mirando a nadie, usted levanta su mano, si quiere se pone de pie y usted haga un acuerdo con Dios de desear obedecer más a Dios, desear obedecer más a Dios. Quienes somos bendecidos somos nosotros cada vez que obedecemos, y usted lo sabe, usted lo ha visto como el Señor obra en su vida, obra en mi vida, cada vez que somos más obedientes, cada vez que andamos más en comunión con el Señor. Es importante cada vez que la palabra de Dios se predica, se habla la palabra, tomemos decisiones de una u otra índole, acercarnos, buscar más a Dios, servir más a Dios, obedecer más a Dios. Es importante esto. Nadie le está mirando y es algo que usted hace como compromiso con Dios, no compromiso conmigo ni con nadie. Yo tengo igual mis ojos cerrados. Pero hable usted con su Dios, con su Salvador, que es quien le ha bendecido, quien le ha provisto, quien le ha salvado, para que usted con Él haga ese pacto
cumplir esa ordenanza de obedecerle, cumplir esa ordenanza de llevar a otros o compartir con otros sobre la esperanza que usted tiene de haber sido salvado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias por este tiempo. Sigue bendiciendo a esta amada hermana, nos da alegría venir y verles, que siguen en el camino, como dijera tu palabra en el libro de los Hechos, que se mantienen en el camino. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos aquí, colaboradores. Bendícele también, en especial te pedimos por nuestro hermano Junior Portes y su salud. Sé con él y provee para sus necesidades. Gracias, Señor, por todo, y tributamos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.